vez hablamos de Nicaragua. Según un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, más de 2.000 marchas contra el régimen de Daniel Ortega invalidan la tesis de un golpe de Estado. Para la Fundación se trató de la explosión de acumulación del descontento contra el régimen de Daniel Ortega. El informe de FUNIDES señala que entre abril y octubre del año pasado se registraron 2.045 manifestaciones, siendo junio el mes con mayor número de marchas. Allí se registraron 776. En total de manifestaciones hasta octubre del año 2018 supera las que se realizaron entre el 2016 y 2017 con 122 y 127 respectivamente. Antes de las demostraciones cívicas en el año 2018, FUNIDES se basa en los resultados del Barómetro de las Américas, que indica que Nicaragua llegó a registrar los niveles de participación ciudadana en manifestaciones más bajos del hemisferio entre 2010 y 2016. Nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES. Bienvenido a NTN 24, señor Chamorro. Lo que usted te señala en el informe es que en Nicaragua no hubo un golpe de Estado, sino pues un despertar. La gente habló, la calle habló exigiendo un cambio político. Mira, Carlos Eduardo, en primer lugar, lo que ocurrió en Nicaragua fue una explosión cívica de protestas ante políticas económicas desacertadas que afectaban a la población. Comenzó con una reforma al régimen de seguridad social y que luego fue extendiéndose a otros sectores de la sociedad nicaragüense, en particular el sector estudiantil universitario. Esto provocó protestas y más protestas, y ante estas protestas se suscitó realmente una respuesta brutal de la policía de represión con armas de fuego, con armas de fusilería, con francotiradores, y son muchos los reportes de organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo un grupo especializado que se conformó para este fin, donde se encontró evidencia de uso excesivo de la fuerza policial, de la fuerza parapolicial, que son sujetos armados, totalmente al margen de la ley, que utilizando rifles utilizados más para la guerra e incluso lanzacohetes y explosivos de alto poder para aniquilar a protestantes que estaban en las calles de Managua. Esto ocurrió en los meses de mayo. Hubo una masacre el día 30 de mayo, el Día de las Madres, donde 16 personas murieron, la mayoría de ellos con tiros a la cabeza, al pecho, al cuello, a la espalda, lo cual indica que fueron ejecutados por francotiradores desde posiciones de ventaja, y así sucesivamente en todos los meses de junio, julio, agosto y septiembre, donde se realizó lo que se llamó la operación limpieza, que fue simplemente utilizar estas fuerzas parapoliciales y erradicar todo signo de protesta cívica que se daba en las calles en forma de barricada, en forma de tranque. Fueron, en otras palabras, eliminados a punta de pólvora y bala. Señor Chamorro, dígame algo, ¿las calles de Nicaragua siguen militarizadas? Efectivamente, hay cuerpos policiales en cada una de las rotondas de Managua. La situación aumenta o disminuye dependiendo del nivel de alerta que puedan ellos tener. La semana pasada, hace 10 días, vino una comisión del Parlamento Europeo, donde pudieron constatar estos parlamentarios que Managua estaba totalmente militarizada. Y no estamos hablando de cuerpos policiales, de agentes de tránsito, sino agentes antidisturbios. De tal manera que la situación continúa tensa en las calles de Managua, y como he dicho, si hay algún piquete, alguna expresión de protesta en Managua, esta es simplemente reprimida con fuerzas policiales. De tal manera que la represión continúa, y asimismo también hay que mencionarlo en el interior del país. Esto no solamente ha quedado reducido a Managua, todo lo contrario, sino que también hemos notado que en las últimas 2 semanas se ha ampliado el nivel de represión en las ciudades del interior del país. La demanda, lo que pide el pueblo nicaragüense, ¿sigue vigente al día de hoy? Bueno, en primer lugar,
la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte de este diálogo nacional que se dio en los meses de mayo y junio y que fue suspendido por el gobierno de Nicaragua para iniciar los procesos de represión, hemos sostenido una agenda extremadamente sencilla. En primer lugar, la liberación de los presos políticos que actualmente han sido encarcelados en estos últimos meses. Suman ya 770 personas. Solamente en la organización de la Alianza Cívica tenemos 7 líderes presos, así que demandamos su liberación inmediata. También demandamos que se permita la libre expresión. Actualmente no existen medios de televisión independientes, una que otra radio. Los periódicos están siendo bloqueados de la importación de sus insumos, particularmente tinta y papel, de tal manera de que no hay prensa independiente y libre en Nicaragua. Esa es otra precondición que exigimos para que pueda haber un espacio de normalidad aquí. Sobre lo que podría solucionar esta crisis sociopolítica, creemos, y lo hemos sostenido desde el inicio del diálogo nacional, es la celebración de elecciones libres, transparentes, democráticas, verificables, y asimismo que sean adelantadas, es decir, que se permita reducir el periodo presidencial. Las elecciones próximas están programadas hasta noviembre del año 2021. Eso es un montón de tiempo para la situación actual. La situación económica, de la cual también podemos hablar, es extremadamente apremiante, una de las peores crisis económicas que ha sufrido Nicaragua en su historia y que por lo tanto como Alianza Cívica exigimos, creemos conveniente de que se trate de resolver la situación lo antes posible a través de la celebración de elecciones democráticas. Señor Chamorro, hablemos ahora de las nuevas reformas a la seguridad social anunciadas además por el régimen de Ortega. ¿Cómo quedarían las pensiones? ¿Podemos hablar nuevamente de un golpe a la economía? Bueno, en primer lugar, la reforma, que no se deberían de realmente llamar reformas, sino que son medidas recaudatorias, están divididos en 2 tipos de medidas. La primera tiene que ver con la reforma a la seguridad social, que básicamente lo que hizo el gobierno de Ortega fue implementar lo que no pudo hacer en abril y que estalló en toda esta rebeldía en la cual todavía estamos viendo presente. Entonces él retomó esta reforma, incluso la hizo más fuerte porque se ha perdido más o menos 140.000 personas afiliadas al Seguro Social, han dejado de trabajar por la crisis económica o han abandonado el país, y esto hizo que el sistema de seguridad social, que antes estaba en bancarrota, ahora está en total bancarrota. Entonces hizo un paquetazo a través de una medida administrativa que hace incrementar básicamente las tasas de cotización de los trabajadores en 0.75 puntos porcentuales y a la patronal más de 3 puntos porcentuales. Esto hace que las cotizaciones actualmente de Nicaragua, de los trabajadores nicaragüenses o de la patronal nicaragüense al Seguro Social sea una de las cotizaciones más altas en América Latina, a pesar de que Nicaragua es todavía un país relativamente joven, no es como en el caso de países un poco más envejecidos, como uno podría pensar Uruguay, Argentina, etcétera. Entonces, el paquetazo de la reforma de la seguridad social se hizo, también incluye recortes de aproximadamente el 30 a 40% de nuevas pensiones. Es decir, se aplicó reformó la fórmula de aplicación al monto del cual será estimada la pensión, y entonces una persona que se jubiló hace, vamos a decir, unos 15 días versus una persona que se jubiló ya ahora después de la reforma y que cotizaron la misma cantidad de años y tenían el mismo salario, la disminución es aproximadamente entre el 30 y el 40%. Es decir, los nuevos pensionados están pagando o van a pagar cuando reciban su pensión de una manera dramática con relación a lo que hubieran estado sin la reforma. Esto ya se hizo, esto es ley ya, o mejor dicho, una medida administrativa que es debatible, porque creemos nosotros de que aquí con estas reformas paramétricas se han creado nuevos impuestos y que necesitaba, por lo tanto, una legislación al respecto. El régimen de Ortega, le pregunto, ¿hace con Nicaragua lo mismo que Maduro y su régimen hace con Venezuela?
Sí, bueno, es que lo que pasa es que en este sentido, Carlos Eduardo, lo importante es tratar de venderle a sus bases, que cada vez son menos, una argumentación que políticamente sea vendible. Entonces están diciendo, bueno, vamos a aplicarle estos impuestos a las empresas más grandes y usan elementos realmente antitécnicos, como decir, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, el nivel de cotización del Seguro Social va a aumentar en un punto porcentual. Es decir, se está castigando la generación de empleo y ni siquiera si la empresa gana más o gana menos plata, simplemente están usando un criterio de generación de empleo. O sea, que se está castigando a las empresas formales que básicamente están empleando más personas. Pero como efecto, esto es básicamente un argumento político de tratar de decir que le están quitando a los ricos para darle a los pobres. Pero básicamente aquí el resultado va a ser mayor nivel de precios vía aumento de los costos. Esto afecta principalmente a los pobres, particularmente de productos de consumo masivo. Va a haber menos demanda de productos, ¿verdad? La gente va a demandar menos de estos productos porque van a tener un mayor precio, aumenta la informalidad, van a disminuir las exportaciones y todo esto va hacia un escenario donde van a caer las recaudaciones, porque también va a caer la economía, porque en una economía que está cayendo en este momento negativo 7%, la peor crisis económica en los últimos 45 años, y le suben los impuestos, reduce el gasto público, no hay por donde la vea, va a exacerbar la crisis económica y no va a rendir los frutos fiscales que Ortega está pretendiendo recolectar con esta llamada reforma tributaria, que no es más que una medida recaudatoria frente a un Estado, un gobierno de Nicaragua, que ante la gran cantidad de sanciones económicas y de recortes de fuentes de financiamiento internacional, incapacidad de colocar deuda pública internacionalmente. Señor Chamorro, ¿cuál es la situación al día de hoy en la cárcel El Chipote, que es considerado un centro de tortura del régimen sandinista? ¿Cómo están los presos políticos, presos de conciencia que están recluidos allí? Bueno, en primer lugar, El Chipote es la primera parada, no es la cárcel propiamente dicha, sino es las instalaciones de auxilio judicial. Estas instalaciones tienen más de 60 años de estar ahí, ha sido cárcel de todas las dictaduras que hemos tenido desafortunadamente en Nicaragua. Las condiciones son infrahumanas. Justamente el director del programa del canal de televisión 100% Noticias pasó 30 días sin poder ver la luz del día. Y esto se lo pudo decir a esta delegación de eurodiputados que pudieron entrar a la cárcel y atestiguar las condiciones infrahumanas en las que se encontraba Miguel y que posteriormente a la visita de los diputados hay que sí decir de que fue movilizado a la cárcel Modelo, que es una cárcel que está en las afueras de Managua, donde ya está más diseñada como cárcel, sino ya el Chipote realmente son catacumbas donde está documentado, son lugares de maltrato físico, de tratamientos inhumanos, de tortura física y psicológica. Y lo más importante también es que son lugares es un lugar donde se viola el debido proceso. Ahí hay personas que han pasado hasta 3, 4 meses sin ni siquiera una acusación, sin ni siquiera una audiencia preliminar, cuando las leyes de la República establecen que una persona detenida tiene un máximo de 48 horas hasta ser puesto ante la autoridad del juez. Esto no ha ocurrido en una gran cantidad, yo diría la mayoría de los casos, donde estas personas pasan semanas, incluso tenemos información de personas que han estado meses y que no han sido puestos a la orden del juez. Hay personas incluso que han sido declaradas inocentes por jueces porque el proceso fue mal llevado por la fiscalía, que es una fiscalía totalmente amañada, y que declaran que por lo tanto la persona puede quedar libre. Y estas personas todavía continúan en prisión en el Chipote, así también como en las cárceles, como la cárcel Modelo y la cárcel de mujeres. Permítame una última consulta. ¿Cuáles serían los posibles escenarios de salida para el régimen de Ortega? Yo creo de que la única salida, y esto es un mensaje que lo hemos hecho patente durante las últimas semanas y meses, en realidad, como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, es el diálogo. Un diálogo, sin embargo, que sea honesto, que sea sincero, y no que sea una estratagema para ganar
tiempo como lo hizo Maduro y que ahora estamos viendo las consecuencias, de tal manera de que nosotros le decimos al gobierno de Nicaragua que la Alianza Cívica, con la mediación de la Conferencia Episcopal, siempre ha estado lista para reanudar la mesa del diálogo y encontrar una solución democrática, pacífica, negociada en la forma de elecciones libres, transparentes, que es lo que está pidiendo la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Es por abrumadora mayoría, las encuestas indican de que la gente quiere que la solución a este problema no sea la violencia, no sea más encarcelamientos, sino que sea la oportunidad que le den al pueblo de Nicaragua de expresarse libremente y de poder ir a las urnas. Tenemos que tomar en cuenta, sin embargo, que el sistema electoral nicaragüense es uno de los más corruptos del mundo. Aquí se han perpetrado fraudes electorales, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales desde el año 2007, donde se han encontrado irregularidades en el sistema electoral. Por lo tanto, es primordial reformar el sistema electoral para luego tener las elecciones, de tal manera que no se pueden tener elecciones de manera inmediata, sino antes después de una reforma que se le pueda implementar al sistema. Esa es la solución que nosotros creemos que se le puede dar y no la solución histórica que desafortunadamente los nicaragüenses a lo largo de nuestros casi 200 años de vida republicana hemos optado, que es ante un Estado autocrático, ante una dictadura, una guerra civil, un derramamiento de sangre, un momento de pérdida de vidas humanas para volver a caer en un ciclo tal vez democrático, que luego es derrocado por otra dictadura. Esa ha sido la historia de Nicaragua, desafortunadamente, y queremos romper con ese ciclo de violencia, y el pueblo lo ha demostrado a través de las demostraciones pacíficas, y no ha respondido ante esta represión brutal que se ha registrado en los últimos 9 meses. Quiero agradecer a Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, por acompañarnos hoy aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Tenga usted una feliz tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven en la tarde fin de semana. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por el espacio que nos has dado y poderle dar a la teleaudiencia un poco más de información sobre lo que está pasando aquí en Nicaragua. Gracias. Una buena tarde. Gracias. Hasta la próxima.